información falsa, todo es visto desde una perspectiva muy ideológica, casi de guerra fría, donde el presidente Chávez ha sido pues demonizado. Después de estas reacciones tenemos otras. Es un gusto para nosotros poder compartir a partir de este momento algunas reflexiones, algunos análisis con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Polo Democrático, ex senador de la República Colombiana. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Qué tal? Muy bien, muchas ¿Cómo gracias. estás, Rick? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, alcalde. Nos gustaría reflexionar en torno a declaraciones que usted hizo a la prensa una vez se conoció la noticia del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Usted decía que el presidente Hugo Chávez Frías será un hito en la historia contemporánea de América Latina. Sus convicciones, su ímpetu y su compromiso con su ideario político abrieron un camino de la mayor relevancia para el pueblo venezolano y para la izquierda democrática de toda la región. ¿Cómo así? A ver, Rey, yo pienso que, y creo que en esto nadie nos va a desmentir, hay días donde se viven cosas cotidianas, pasan cosas, puede haber elecciones, sube un presidente, baja otro, cambia una sigla política por otra, y hay días en donde se construye la historia. Y creo que quienes hemos vivido estas décadas, hemos vivido un periodo muy intenso de la historia de América Latina. Y hay que agradecer el poder vivirlo. Esos son momentos en donde, como dijera algún periodista hace mucho tiempo, John Reed, son días que estremecen el mundo. Si uno mirase la prensa mundial de ayer, de hoy, de mañana seguramente, ¿qué es lo que uno puede captar en una primera instantánea? Que algo pasó aquí, algo sucedió aquí, no simplemente el hecho trágico de la muerte de una persona, de un presidente, sino que fue tan profundo las cosas que sucedieron aquí y suceden, que estremecen el mundo. Y eso es lo que estamos viendo, como antaño a principios del siglo XX, que escribió ese periodista norteamericano, estos días son días que estremecen el mundo, hoy podríamos decir lo mismo. ¿Está sorprendido usted entonces por esos millones de personas en las calles ayer y millones de personas hoy en la Academia Militar? El mundo está sorprendido, porque no se lo esperaban. Si uno va, sobre todo a Colombia, o a entornos europeos, incluso norteamericanos, que han estado más sujetos a una visión mediática de lo que sucedía en Venezuela, sin investigar lo que realmente sucedía en Venezuela, allá en los 90, a principios del siglo XXI y en esta década que ha pasado. Eh, un ciudadano del común diría, Chávez es como un personaje medio eh, folclórico, dirían en la ciudad de Bogotá. Y así hablaban, y no entendían qué pasaba aquí. No podían captar a partir de la pantallita esa del televisor que les iba mostrando un pedacito del discurso, cierta palabra, cierto canto que mostraba una imagen que no era. No podían captar la realidad y la intensidad de la historia que se estaba viviendo, no solamente en Venezuela, porque ahora tenemos que hablarlo así, es la historia de América Latina, la que se comenzó a reescribir. Lo habíamos hecho en el pasado y obviamente esto ya son frases de cajón, hace 2 siglos, ¿cierto? Diferentes líderes intelectuales, revolucionarios, muy influenciados por Francia, etcétera, empezaron a construir una historia latinoamericana con su lucha. Pasó 2 siglos y volvimos a hacerlo. Y me parece que eso es precisamente lo que yo llamaría construir historia. Yo conocí a Chávez hace 19 años. ¿Dónde lo conoció? Para nosotros el 19 es un número mágico. ¿Por qué? Porque en Colombia, y es como la bisagra entre dos momentos de estas décadas, yo era militante del M19, el movimiento 19 de abril, que así se llama, era un movimiento insurgente armado, había recogido cierta influencia de los tupamaros uruguayos, se lanzó en armas a partir de 1974
su primera acción con la que se fundó fue recoger una espada de Bolívar que estaba en un museo y guardarla hasta que dejamos de ser un movimiento armado, bajo la tesis de que esa espada no se iba a volver a infundar hasta que la justicia social estuviera en nuestra patria. El M-19 levantó la espada de Bolívar y empezó a escribir una historia de 1974 hacia adelante en donde Bolívar dejaba de ser una estatua, que era como lo habíamos visto, dejaba de ser eso que llamábamos el héroe de los estudios de la historia patria y empezaba a tener una vigencia política contemporánea. El M-19 hizo eso en 1974. En 1989 dejó las armas. América Latina, esa era una etapa. América Latina se dividía en dos, las dictaduras del Cono Sur y otros feroces, y las guerras revolucionarias en Centroamérica y Colombia. Alguna triunfó, Nicaragua, otra estaba a punto, El Salvador. El M-19 en ese contexto decidió que nosotros no teníamos por qué seguir haciendo una guerra, que no tenía por qué ser el fusil desde el lado revolucionario el Che o desde el lado del Estado, digamos, en ese entonces, contra los que insurgíamos la dictadura sanguinaria al estilo del Cono Sur, y dejamos las armas. Un acuerdo de paz, 1989. Fuimos precursores de la paz. Y en el 91 ganamos las elecciones. Y esto tiene que ver mucho con esta nueva forma de ser de América Latina, no con esa época que surgió después del golpe de Estado contra Salvador Allende. 91 hicimos la Constitución Política de Colombia. La mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente era de el movimiento 19 de abril. Esa Constitución aún no está vigente. Pero entre el momento en que levantamos la espada de Bolívar, 74, y el momento en que, de corbata, sin fusiles, hicimos la Constitución, aquí habían unos jóvenes militares que habían prestado atención, que tenían su propia dinámica. Uno de ellos, Chávez, que entre otras me contó que habían hecho un intento con un helicóptero, lo habían planificado a ver si cogían otra espada. Es decir, ese encuentro de ustedes se da después del 4 de febrero. Chávez quería conocer qué había pasado con la Constitución Pero nueva de Colombia. él viaja a Colombia, ¿en qué condiciones se encuentran? ¿En dónde lo 1994 hacen? él acaba de salir. A nosotros nos empezó a llamar la atención también el grupo de oficiales jóvenes que insurrectos habían salido aquí en Caracas, lo que pasó después y sobre todo cómo se empezaban a llenar las plazas de pueblo cuando salía Chávez, muy joven en ese momento, a recorrer políticamente ya su país sin armas. Y decidimos invitarlo. Yo era un parlamentario, el M-19 estaba ya golpeado políticamente, 1994, incluso nos habían derrotado electoralmente. Decidí invitarlo y nos vimos allá en la carrera séptima en Bogotá. Él de liquiliqui verde, flaco, humilde, llevaba dos muchachos que lo acompañaban para cuidarlo en las calles de Bogotá. Yo también flaquísimo, mechudo, y nos pusimos a caminar por la séptima de la ciudad de Bogotá. Recordarle a nuestra audiencia en América Latina y el mundo que la calle séptima es una de las vías más importantes, la carrera séptima es una de las carreras más importantes, una de las vías más importantes de la capital colombiana. La gente decía, uy, el coronel, y los agentes de policía de una vez se ponían firmes, que me llamó mucho la atención. Pues yo quería ver qué sentían los militares colombianos al ver que un militar, también militar, porque era el coronel Chávez, se podía sentar al lado de alguien que había sido de la guerrilla, del M-19, y ambos hablaban el mismo lenguaje sobre Bolívar y sobre las posibilidades de la justicia social, porque en ese momento eran las posibilidades, eran sueños. Sueños incluso ¿Qué de los jóvenes. conectó Él en ese tenía momento? 39 años, yo tenía 34 años. Estaban muy jóvenes. ¿Qué los conectó en ese momento, en esa conversación? Desde el lado nuestro el M-19, Bolívar, la espada, que fue materia de conversación.
A mí me recordaba mucho un caribeño fundador del M-19, Batman, y a Torrijos sobre todo. Él estaba curiosísimo por saber cómo había sido el proceso constituyente. Y por eso habló con Álvaro Gómez, que después asesinaron, con Serpa y con Antonio Navarro, que fueron los 3 presidentes Navarro a nombre del M-19. Yo lo llevé a todas esas conversaciones, duramos 1 o 2 días, después nos fuimos al puente Boyacá, por ahí hay una foto que recuerda eso. Y tras las conversaciones, ¿qué deciden? ¿Seguir el Hicimos ejemplo un que Caracas dio? juramento bolivariano. Vamos a jurar Allí en Boyacá. una integración bolivariana para América Latina y nos comprometemos a que en nuestras vidas vamos a luchar por eso. Ni él sabía que iba a ser presidente, quería obviamente, de Venezuela. Es decir, que habían sueños compartidos. Y yo tampoco soñaba que iba a ser alcalde, ni nada de lo que pasó, pero se pasó a una segunda fase de la historia de América Latina, no por ello, pero indudablemente conmigo finalizaba una allá en Bogotá, la guerra de América Latina, aunque nuestro país aún la mantiene anacrónicamente, pero finalizaba el episodio de dejar las armas, que se repitió después en El Salvador, en Guatemala, que acabó una época, que disolvió las dictaduras, que abrió una posibilidad democrática, la Constitución del 91 colombiana, con Chávez, realmente, el primer triunfo electoral, el 98. Yo recuerdo cuando ganó, dice, pero Usted se refería, estamos caminando aquí por la séptima. muy brevemente, usted se refería al tema de la guerra, a cómo se mantiene aún en esa nación suramericana. En ese sentido, hace muy poco, la activista de derechos humanos Piedad Córdoba decía que será la consagración de la paz en Colombia el mayor homenaje que se le pueda rendir desde ese país a Hugo Chávez. Hay un balbuceo, digamos. Esto que comento, que no es más sino historia y anécdota al final, recuerdo, ¿cierto? Pero que es como si 2 mundos se hubieran encontrado, 2 décadas de lucha armada guerrillera, que en Colombia aún continúa, y un mundo latinoamericano que decide transformaciones pacíficas que Chávez, que comienza con Chávez, 98, y después se irradia por toda América Latina, que incluso yo soy parte de eso, porque soy alcalde de Bogotá por elección popular, y es parte, digamos, de esa diversidad latinoamericana que ha encontrado un camino pacífico para resolver problemas. Nosotros veíamos en Venezuela desde allá, cuando vino el golpe contra Chávez. En 2002. 2002, pues sabíamos que había que construir una estructura, nuestros amigos en Cúcuta, cómo recibir gente para pasarlo por la frontera, cómo mandar comida, las comunicaciones. Recuerdo un periodista Villegas, muy amigo mío, ahora en ese entonces casi en la clandestinidad comunicándose con nosotros, porque toda la prensa mostraba se acabó el triunfo, ya llegó los militares, ya se acabó esto, incluso algunos funcionarios públicos de Colombia aplaudían el hecho del golpe de Estado contra Chávez, nosotros ayudando, apesadumbrados porque creíamos que iba a suceder lo de Allende. Y lo que uno sentía en el corazón no era, ese sueño no era. Quedaba aún Volvemos mucho a la más guerra. por recorrer. Quedaba Otra mucho vez más la por violencia. recorrer No, en la transformación de América Latina y de fíjate Venezuela. que Alcalde, nos quedan solo unos minutos. Unas cuantas horas, y otra vez estaba el empuje pacífico de una transformación. Y ese es un mensaje que me parece que las FARC finalmente debe y tiene que recibir. Es decir, nosotros no podemos seguir usando algo que fue necesario, en mi opinión, allá en la década de los 70, en la década de los 80. Las armas, la insurgencia, la violencia, la guerra, el odio, las torturas del otro lado, etcétera, sino que aquí se inició una época que yo creo que no tiene reversa. Es una época pacífica de transformaciones. Colombia está un tanto aislada de lo que pasa en América Latina. Pero la manera para que Colombia se articule a esa historia intensa que está construyendo en su propia diversidad América Latina
es que en Colombia Alcalde, cese la vamos a guerra. interrumpirlo unos minutos. Está llegando en este momento el presidente de Perú, Ollanta Humala, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, recibido por el canciller de Venezuela, Elías Jagua. Vemos también al canciller de Perú y el tren ministerial también que lo acompaña en esta comitiva. Anunciaban días anteriores que llegaría jueves en la noche, Rey, a Caracas, a Venezuela, para acompañar en esta despedida de carácter oficial que será este viernes 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la Academia Militar. Y lo cumple el presidente de Perú, quien además lamentaba profundamente la partida de su homólogo venezolano Hugo Chávez Frías. Está siendo recibido por el canciller de Venezuela, Elías Jagua, el presidente de Perú, Ollanta Humala, para posteriormente dirigirse, como lo hicieron los demás mandatarios suramericanos que tuvimos la posibilidad de escribir, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, lo hizo también la presidenta Dilma Rousseff, acompañada por el ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Cada uno de ellos se fue dirigiendo posteriormente hacia la capilla ardiente instalada en la Academia Militar de Caracas, en áreas del Fuerte Tiuna. Entonces les decíamos, acaba de hacer su aterrizaje en tierra venezolana la nave que conducía al presidente de Perú, Ollanta Humala. Todo parece indicar que está dispuesta a ofrecer declaraciones a la prensa. Suele, muy emotivo venezolano, su impresión. Efectivamente, buenas noches a todos ustedes. Hemos venido a Venezuela con mi esposa Nadine en representación del gobierno, en representación del pueblo peruano, a dar nuestra solidaridad con el comandante y amigo Hugo Chávez y con todo el pueblo venezolano. En estas horas aciagas, lo único que cabe para nosotros expresar es nuestra solidaridad, la unidad con la cual tenemos que trabajar y que fue justamente el sueño y el ideal del comandante y amigo Hugo Chávez Frías. Nuestro sentido pésame también para la familia de Hugo Chávez. Y ahora queremos justamente expresar con nuestra presencia el dolor que nos embarga a todo el pueblo peruano. Hablar de Hugo Chávez es hablar de integración, de unidad latinoamericana. Yo creo que hablar de Hugo Chávez efectivamente es eso, es hablar del futuro. Es justamente seguir un sueño de unidad latinoamericana y creo que eso es lo que hoy día el presidente Hugo Chávez esperaría de todos. ¿Es un ejemplo a seguir en el mundo? Yo creo que sí. Lo que él ha mostrado es una amistad con todos los pueblos, una solidaridad. Y creo que eso es lo que hoy día hace falta en el mundo. Líderes de... al señor Hugo Chávez y su gobierno. Yo creo que ha sido un líder continental y ha puesto a Venezuela en un sitial, en un lugar de liderazgo y que creo que hoy día mayoritariamente el pueblo venezolano está respaldando su gestión. Muchísimas gracias. Canciones a esta hora, lo ven ustedes a través de la pantalla de Telesur en vivo y en directo. Ha llegado el presidente de Perú, Ollanta Humala, un país, Rey, donde se ha decretado 3 días de luto nacional, bandera media asta, peruanos y peruanas que acompañan en el dolor, pero también en la esperanza, lo ha dicho el presidente de Perú, Ollanta Humala, al gobierno venezolano. Hugo Chávez es futuro, ha dicho Ollanta Humala. Hablar de Hugo Chávez es hablar de futuro, así lo decía el presidente peruano, quien se hacía acompañar además del canciller Rafael Roncaliolo, Así es. el canciller de Perú. Bueno, sigue la llegada entonces de los presidentes no solo latinoamericanos, ya se ha anunciado en próximas horas la llegada al país suramericano de otros dignatarios del resto del mundo para acompañar al presidente Hugo Chávez. 55 delegaciones de distintas partes del mundo, de los 5 continentes, que estarán acompañando a partir de las 10 de la mañana, hora local en Caracas, este acto oficial, la despedida física del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Me han rectificado, no son 55, ya son 58, gracias a nuestro productor. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos, Tatiana, por contarnos anécdotas que sin duda marcan la historia de América Latina. Muchas gracias. Parte de la historia, recordemos, no vamos a un entierro, como dicen en Bogotá, vamos a una siembra, como me acaba de decir la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Y me parece que eso es importante tenerlo. Vamos a una siembra y estamos viviendo días que estremecen el mundo.
Nos quedamos con esa reflexión bellísima. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Vamos a continuar con otras informaciones en este contexto. En exclusiva para Telesur, el presidente de Bolivia, Evo Morales, más temprano estuvo acá, les pidió a los sectores de la extrema derecha en Venezuela y al resto del mundo que respeten el dolor del pueblo venezolano por el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Cuando alguien se enferma en la familia, nos olvidamos de todo. Solidaridad y solidaridad. Lamento mucho a algunos enemigos internos y externos del hermano Hugo. Todavía no dejan en paz al hermano Hugo y a su pueblo. Qué bueno sería, por lo menos en estos momentos, que dejen en paz al hermano Hugo y a su pueblo. El presidente Morales expresó que el legado del presidente Chávez permanecerá para siempre en la memoria de los pueblos de América Latina y el resto del mundo. Que sin miedo enfrentaba al imperio. Yo creo que eso es lo más importante. Tantos presidentes pasaron, algunos se han ido, algunos también que en paz descanse, pero el caso del hermano presidente, compañero Hugo Chávez, sí, sería inolvidable. Diga lo que diga, los opositores, todos tenemos opositores, pero es inolvidable. Lo que hizo es, después de Fidel, es inalcanzable. Eso queda de por vida. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, que se encuentra aquí en Venezuela, declaró a la prensa y recordó al presidente Hugo Chávez como un demócrata que luchó contra las dictaduras que se pretendieron imponer.